La mañana se presentaba radiante. El café expreso me activaba los 5 sentidos, hasta que todo fue interrumpido por un extraño sonido. Ehi Fabio, senti, ieri ho provato a fare la ricetta Bonci, quella che ti ho inviato, che è venuta eccezionale la pizza, te la consiglio di fare, veramente molto buona. Purtroppo è finita velocemente e quindi non ti ho potuto neanche inviare delle foto. Ciao! Ehi Fabio, oggi ho provato a fare la pizza Bonci su suggerimento di Martina. Spero che mi è andata bene. La ricetta che mi avete inviato tramite WhatsApp è quella che avete fatto. Vediamo come esce, perché io non sono sicuro della riuscita. Vediamo i risultati. Grazie per la sfida, una sorella Italia. Recogiendo el desafío por parte de mis hermanas, decidí ponerme en la red y buscar una receta que pudiera ayudarme a realizar la receta del Gabriele Bonci. Y navegando en la red me topé con esto. Pero, ¿por qué es muy importante hoy presentar este método? Porque creo que es la manera también de saborear un producto que no solo se puede consumir el mismo día, sino que lo podemos consumir al día siguiente, dándole un horno común, un horno pequeñito, un horno de cocina, y vuelve a retomar las mismas características que el día anterior. Nuestra focaccia nuvola vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Escojo la ocasión para recordar a mis furiosos de la pizza. Para obtener éxito en los resultados hay que seguir hasta el final el vídeo. Por lo tanto, una vez mezclado todos los ingredientes, ni estar amasando horas y horas, solo mezclar los ingredientes asegurándonos que no quede harina en el fondo. Este método de autoamasado, autolisis, que se amasa solo, se puede aplicar a la pizza napolitana. Aquí arriba a la derecha os dejo el link directo, por si acaso estuvieseis interesados en realizar una pizza napolitana en casa. Taparemos nuestra masa y la llevaremos a la nevera. ¿Os gustan las novedades que traigo? Y aportaros tanta información, ¿os ha gustado? ¿Y con esto qué nos quieres decir? ¿Y qué tiene que ver con el vídeo? Nada. ¿Sí? No olvidaros suscribirse al canal. Claro que sí, campeón. Buongiorno, buenos días. Aquí os estoy enseñando cómo realizar el proceso de los pliegues. El proceso se divide en 4 partes. ¿Sí? Los pliegues me refiero. Los pliegues tendrán que realizarse con un mínimo de media hora de distancia entre un pliegue y otro y con un máximo, sin embargo, del tiempo que dispongáis. Si disponéis de todo el día, podéis realizarlo a lo largo del día. Si no disponéis de mucho tiempo, por lo menos los 3 primeros pliegues hay que dejar entre media hora. Sí, claro que sí. El último pliegue, el cuarto pliegue, tendremos que realizarlo exactamente media hora antes de empezar el proceso de los tallos, es decir, del corte de la masa para su fermentación. Así encontraremos nuestra masa al día siguiente. Lo que tendremos que hacer es mojar la superficie de nuestra mesa de trabajo con agua, ayudándonos con las manos antes de volcar nuestra obra de arte. Empezamos estirando la masa poco a poco hasta llegar a su punto máximo. Cerraremos nuestro amasado como si se tratara de un sobre y después tendremos que crear tensión encima de nuestra masa, con las manos tal y como muestro en el vídeo, con la técnica de la pirlatura. Una vez terminados nuestros pliegues, y también el último pliegue, el cuarto, anunciado anteriormente, volveremos a reponer nuestra masa en la nevera durante 30 minutos. Tendremos que untar con aceite de oliva tanto los bordes como el fondo de los tuppers. Prepararemos nuestra mesa de trabajo con harina y volcaremos en ella la hogaza. Los bollos tendrán que ser de 600 gramos. Si en alguno nos quedamos cortos,
pues no pasa nada. Tendremos que cerrarlas bien tal y como se enseña en el vídeo. En ocasiones he recibido algún mensaje donde preguntaban cómo conocer la cantidad exacta de masas para las bandejas y recordarnos la importancia del estudio de la geometría. Aquí os dejo una tabla explicativa con el porcentaje de la focaccia roja o de la focaccia blanca. Tendremos que olear nuestra bandeja. Lo importante es que tenga aceite también en los bordes. Tendremos que volcar nuestra masa en la harina y empezaremos nuestra clase de piano. Después de mi performance escandalosa, pasamos a la siguiente fase, que es recoger nuestra masa y moverla en la bandeja. He de reconocer que al recoger la masa parece que tuviera los brazos de madera, pero ¿qué le voy a hacer? Tengo que coger practicidad. Ajustaremos el tamaño de nuestra focaccia a la bandeja en cuestión y después pasaríamos a su decoración. Aquí solo he grabado la parte de la focaccia roja, pero si fuera blanca solo habría que añadir un hilo de aceite de oliva, sal en escama si fuera posible y un poco de romero. ¿Por qué realizo el proceso de untado con el tomate con las manos? Es una manera de sentir bajo nuestras manos el trabajo realizado. He decidido añadir la mozzarella, pero no es necesario añadirla. Es inevitable probar un trozo. Vamos a ver, Fabio, ¿vamos a seguir con el vídeo? Vale. Encenderemos nuestro horno a 250 grados estáticos solo abajo, 1 hora antes. Pero Fabio, si te falta la mozzarella para poner. En realidad, la mozzarella va puesta en su cocción por la parte de arriba, es decir, en la segunda fase de cocción. La focaccia suelen tardar en hacerse entre 5 y 7 minutos, pero sería oportuno que cada vez cuando realicemos la misma te haga un control por debajo de ella, mirando el fondo, después los resultados hablan solos. Ahora nos tocará terminar la parte de arriba solo con las resistencias de la parte superior del horno y tendremos que tener bastante cuidado a que la mozzarella no se queme, por lo tanto habría que mirar de vez en cuando. Aquí os dejo el resultado final. Es algo inmejorable. Tenéis que probarla.